Jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra tercera sesión de anatomía. Las clases pasadas estuvimos viendo un poquito de la historia de la anatomía y su significado, que quedamos que era una ciencia enteramente descriptiva, ¿sí? Derivada de la medicina. Y estuvimos hablando un poquito cómo se dividía la anatomía para estudiar el cuerpo. Vimos que se podía dividir en sistemas, en cuanto a profundidad, en cuanto a dividir el cuerpo en partes, etcétera, ¿sí? Bueno, dejamos una tarea que obviamente la enviaron, tomaron su fotito, la investigaron, etcétera, y era la posición anatómica. Bueno, ¿cuál es la posición anatómica? Es una posición que se utiliza para el correcto estudio o adecuado estudio anatómico del cuerpo humano, ¿sí? Y es fundamentalmente como sigue: de pie, con cuello y cabeza erguidos y con las palmas de las manos dirigidas hacia adelante, piernas ligeramente extendidas y levemente separadas. Y debe de estar situado en una mesa de disección. Muy bien, aquí lo vemos. Está de pie, ligeramente erguido, con la cabeza y cuello erguido, que quiere decir levantado, ¿sí? Palmas de las manos hacia adelante, piernas ligeramente separadas, como lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Situados en una mesa de disección. Bueno, aquí en este caso está parado, pero pues obviamente si fuera un cadáver, estaría acostado como esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces, así debe de ser la posición anatómica, ¿de acuerdo? Aquí vemos un poquito los planos que los encargamos para un poquito más adelante, pero aquí los podemos ver, ¿sale? Igual este cuerpo está de la misma manera. Bueno, ok, continuamos. Eh, bueno, esa es la definición de la posición anatómica. Pero para nosotros poder estudiar la anatomía, debemos estudiar diferentes términos que nos van a centrar para poderla estudiar. Bueno, como cuáles términos, ¿sí? Superficial, ¿qué quiere decir? Cercano a la superficie, es decir, no profundo, ¿de acuerdo? Lo contrario de lo profundo. Medio, entre la estructura superficial y profunda. Profundo, alejado de la superficie, ¿sí? Es decir, hondo. Esto en relación a una superficie corporal. Aquí ya llevamos tres términos, ¿de acuerdo? Otro término: superior, estructura con mayor proximidad, al vértice del cráneo, es decir, lo que está arriba, pero en lugar de decir arriba, nosotros vamos a llamar superior. Luego inferior, lo más cerca de la planta del pie, es decir, no vamos a decir abajo, vamos a decir inferior. Luego anterior, parte delantera del cuerpo, lo vamos a decir adelante, vamos a decir anterior. También tiene otro nombre anterior, puede decir ventral, que se refiere al vientre, ¿de acuerdo? Luego posterior, lo más cerca de la espalda o superficie detrás del cuerpo. No vamos a decir atrás, vamos a decir posterior, o tiene otro nombre, dorsal, es decir, del dorso, de la espalda, ¿de acuerdo? Lateral, alejado del plano medio. Entre más lateral sea una cosa, está menos en medio, ¿de acuerdo? Ok, dice: la posición más común de los vertebrados son cuadrúpedos. Es que la cabeza está adelante, es decir, anterior, y la cola está atrás, es decir, está posterior. ¿Sale? Ok, siguiendo con esto, vemos que hay algo que se llama externo e interno. Significan más cerca del centro de un órgano o cavidad respecto a cualquier dirección. Bueno, me regreso un poquito, miren. Por ejemplo, la mano está más externa a la mitad del cuerpo, ¿verdad? Que el ombligo, ¿verdad? O que las costillas. Las costillas están más internas. ¿Estamos de acuerdo? El cabello está más externo que una oreja, por ejemplo. Ok, luego otro término: cefálico, en dirección a la cabeza. Eso significa cefálico. De hecho, por ejemplo, cefalea es dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Céfalo significa cabeza.
Caudal se refiere a cola, en dirección a la cola, es decir, bueno, en este caso nosotros tenemos un vestigio de cola que se llama coxis, ¿sí? Proximal, cercano a la línea media, ¿sí? Vamos a ver que hay varias líneas, y esas líneas, la que nos separa en dos partes iguales, en una derecha y en una izquierda, se llama sagital, que es la de mero en medio, ¿de acuerdo? Y distal, lejos de la línea media. Bueno, vamos a decir, imagínense que por ejemplo aquí hubiera, en este punto de aquí, hubiera una bala. Nosotros tenemos que determinar qué tan mesial está la línea media o qué tan distal está. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, términos combinados, pues por ejemplo, inferomedial, ¿verdad? Más cerca de los pies y del plano medio, superolateral, más cerca de la cabeza, o cefálico lateral y lejos del plano medio, ¿sí? O sea, ahí ya se puede jugar un poquito con los términos, ¿sale? Ok, también hay términos de movimiento. Tenemos que el cuerpo pues tiene varios movimientos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, flexionar, ¿sí? ¿Qué es flexionar? Doblar o disminuir un ángulo entre dos partes del cuerpo. Miren, ¿cuál es el ángulo? Aquí está un ángulo recto, pum, se hace un ángulo de un poquito más de, a lo mejor como unos 45 grados. Eso se refiere flexionar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Hay diferentes tipos de estructuras que se flexionan, las del pie, las de la mano, etcétera, ¿sí? Extensión es lo contrario. Esto que está flexionado lo hacemos para acá, ¿verdad? Lo ponemos recto. Esto se llama extensión. Incrementar el ángulo entre los huesos. Serían 45 grados entre estos dos y aquí pues son 180 grados, ¿de acuerdo? De acuerdo a nuestro transportador, si se acuerda, ¿sí? Bueno, bueno, ahorita les explico esta imagencita, ¿sí? La tenemos un poquito más clara en otra imagen. Hay otros movimientos que se llaman de circunducción, que son movimientos circular, como el hula hula, no sé si lo conocen, un arito donde se movía la cintura, ¿verdad? Y entonces hacían girar el arito, ¿sí? Luego, rotación implica el giro de una parte del cuerpo sobre su eje, ¿sí? ¿Qué se puede rotar? Por ejemplo, nuestro dedo pulgar, el gordo, lo podemos rotar, ¿sí? Sobre su propio eje. Bueno, otro es pronación. Aquí hablamos de las manos, miren, se los voy a enseñar. Pronación y supinación. Pronación es dejar el dorso de la mano hacia arriba. Y supinación es girar para que deje la palma de la mano hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Podemos tener en este caso una rotación interna, ¿por qué es interno? Porque es hacia la línea media, y una rotación externa, ¿por qué? Porque está alejado, se va a alejar de la línea media. Este se acercó, aquí se alejó. ¿De acuerdo? Bueno, y luego estas eran las que no se podían ver en la otra imagen. Abducción. La abducción significa separar del plano medio. Si se fijan, si tenemos el brazo normal, ¿sí? Pero lo subimos, estamos haciendo una abducción. Estamos separando ese brazo de la línea media que tenemos en el cuerpo, la que marcamos hace rato. ¿Cuál es la línea media? Nada más un poquito para este. Esta es la línea media, esta que está trazando esto azul, ¿sí? Entonces, aquí está cerquita de la línea media, pero si lo levanto se llama abducción porque lo alejo, ¿de acuerdo? Ya. Y si lo acerco se llama aducción, lo estoy acercando. Abducción con B y aducción, ¿de acuerdo? Aquí está abducción y aducción. Y aquí lo está aduciendo, ¿sí? Bueno, como tip, no sé si han escuchado de los abducidos. ¿Qué quiere decir abducir? No, a fulanito, él dice que lo abdujeron, que se lo llevan los extraterrestres, también es una manera de decirlo, ¿sí? Se lo llevaron de la Tierra, lo sacaron de la Tierra, por eso fue abducido.
Ahora, si lo regresaron, fue aducido, ¿sí? Porque lo regresaron a la tierra. Bueno, ok. Oposición. Por ejemplo, el pulgar se opone a todos los demás dedos, ¿sí? Al índice, medio, anular y pequeño, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué se opone? Se opone para poder agarrar las cosas. Si no estuviera opuesto, no las podríamos agarrar, ¿sí? Reposición, regresa a su lugar el pulgar, ¿de acuerdo? Ok. Es decir, ya no está opuesto, sino que regresa a su lugar. Ok. Luego, en términos de mandíbula, protrusión. Pro es hacia adelante. Eh, es un movimiento adelante de la mandíbula, ¿sí? Es esto que lo desplacemos hacia acá, ¿de acuerdo? Retrusión. Que esto lo retrasemos hacia acá, ¿sí? Retro, hacia atrás, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, los tenis retro, cosas retro, es hacia atrás. Protrusión hacia adelante. Luego, elevación, movimiento en dirección hacia superior, eso lo sabemos. Descenso, movimiento en dirección hacia inferior. No vamos a decir bajar, subir, no. Es elevación y descenso. ¿Sale? Bueno, y está otro que se llama eversión e inversión. La eversión es cuando la planta del pie la alejamos del plano medio, es decir, lo opuesto a esto. ¿Sí? ¿Sí? Lo alejamos del plano medio, se llama eversión. Inversión significa que lo hacemos hacia el medio, como en este caso. ¿Sí? Lo opuesto, eversión. Inversión. Inversión hacia adentro, eversión hacia afuera. ¿De acuerdo? Bueno, estos son algunos de los términos de movimiento. ¿Sale? Eh, Bueno, el nombre de de la posición anatómica en una mesa de disecciones se llama decúbito supino. Esa es otra manera de decirlo, ¿sí? O por ejemplo está para la atención médica en un sillón de un otorrino, que son los que atienden, otorrinolaringólogo, que es el que atiende nariz, garganta y oído, ¿de acuerdo? Y los odontólogos tienen sillones muy parecidos y se llama decúbito prono, es decir, estás medio sentadito, entre sentado y acostado, ¿sí? Cuando hemos ido al dentista, pues nos damos cuenta de eso. Ok, pasamos a los planos, jóvenes. Bueno, ¿qué son los planos? Son cosas imaginarias, ¿sí? Que cortan al organismo en mitades, ¿sí? Hay varias mitades, una izquierda, derecha, una superior, una inferior, y otra anterior y una posterior. Ahorita las vamos a ver, ¿sí? Eh, la que vimos hace rato se llama sagital. Por ejemplo, aquí lo vemos en la diapositiva. Un corte sagital de esta diapositiva sería en medio, ¿sí? Eso es sagital, ¿sí? Aunque por dentro, bueno, se vería par en un cuerpo. Por ejemplo, aquí. Ese es el sagital, el azul, ¿sí? Se ve en una mitad izquierda y una mitad derecha que son iguales, se ven iguales por fuera, pero en realidad por dentro no, porque recuerden que el corazón está un poquito a la izquierda, el hígado a la derecha, etcétera. Pero eso no lo tomamos en cuenta para la posición anatómica, ¿de acuerdo? Ok. Ok, entonces los planos imaginarios dividen al cuerpo en mitades. El primero, como ya les dije, se llama sagital, que divide al cuerpo en una mitad izquierda y en una mitad derecha. ¿De acuerdo? Es el plano sagital. Bueno, aquí lo que pasa es que hay diferentes planos, se pueden ir moviendo a la derecha o a la izquierda. En este caso escogí esta, pero el ideal es el que partiría los ojos en dos, la nariz en dos, la boca en dos, todo simétricamente. Una mitad izquierda y una mitad derecha. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos, este es el plano sagital del que les hablaba, ideal, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es un escáner, ¿sí? De un cuerpo real, ¿verdad? Obviamente, y aquí podemos ver las diferentes, este se utiliza mucho para poder ver las diferentes, estructuras, a ver si tiene algún tumorcito, alguna fractura, etcétera, ¿sí? Ok, plano horizontal. Lo horizontal va a dividir el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior, que no son iguales.
porque por ejemplo arriba estaría la cabeza y abajo las piernas, ¿verdad? Por así decirlo, ¿sí? Eh, Aquí lo vemos, ¿sí? Lo divide en una mitad superior y una mitad inferior que son desiguales, ¿de acuerdo? Ok, aquí lo vemos también, la misma persona, le hicieron varios cortes, póngale que el corte que debe de ser el que los divida en una mitad más o menos exacta sería este, ¿sí? Una mitad superior y una mitad inferior, y aquí vemos, estos serían los brazos, los pulmones, ¿verdad? La columna vertebral, ¿de acuerdo? Estos son, vienen siendo los pectorales, es decir, los pechos, ¿sí? Costillas, si los vemos, bueno, la espina de de la columna vertebral, de una vértebra, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Esófago, eh, bueno, diferentes estructuras que podemos ahí apreciar, ¿de acuerdo? Ok, luego es el plano coronal. El plano coronal es como si pasara una corona, efectivamente, miren. Aquí pasa la corona. Y divide el cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior. ¿Sí? Que tampoco son iguales, porque por adelante no somos igual que por atrás. ¿De acuerdo? Ok, entonces esos son los planos. Sagital, que viene aquí en rosa. Transversal, que viene en verde. Y coronal, que viene en azul. ¿Verdad? Coronal ya dijimos, mitad anterior y posterior. Sagital, izquierda y derecha. Transversal, superior e inferior. ¿Quedan claros los planos? Sí. Aquí. Y podemos hacer eso con cada hueso y podemos hacer eso con cada órgano, ¿de acuerdo? Por eso aquí lo tenemos. Igual otra vez sagital en verde, rojo coronal, azul transversal. ¿De acuerdo? Ok, ahora pasamos a algo que se llaman los ejes. ¿Sí? Bueno. Bueno, esta mandíbula también está igual. Aquí lo tenemos en el azul el sagital, amarillo transversal, rojo coronal. ¿Sale? Ahora pasamos a los ejes. Los ejes son, también no son reales, son imaginarios y son líneas unidimensionales que cruzan el cuerpo. ¿Sale? Bueno, hay uno que es el eje anteroposterior, es decir, o posterior-anterior puede ser, que va de adelante hacia atrás. Por eso dice ventrodorsal. Si se acuerdan, hablamos que ventral era anterior y dorsal era posterior, ¿sí? Y es de tipo horizontal, ¿sí? Miren, atraviesa el cuerpo, es como si fuera una flecha imaginaria que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Aquí lo vemos, antero-posterior. Está de adelante atrás, ¿sí? De adelante atrás. Antero-posterior, bueno. ¿Cuál es el otro que sigue? Se llama céfalo-caudal. Recuerden que céfalo es cabeza, caudal, cola, ¿sí? Entonces, este es vertical, ¿sí? Recuerden, vertical, horizontal, ¿sí? También se puede llamar cráneo caudal o superior-inferior, ¿sí? Y va desde la parte más alta del cráneo hacia abajo pasando por el centro de la gravedad, es decir, por la cola, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, es este blanco, que sería superior, superior-inferior o céfalo-caudal. Céfalo-caudal, ¿de acuerdo? Ok, y luego el transverso, ¿sí? El transverso también es horizontal, como el anteroposterior, pero ese va de un lado a otro, ¿sí? Es decir, va de derecha a izquierda. Pueden de ser de tipo oblicuo, o sea, no tienen que ser así planos, ¿verdad? Pueden ser de izquierda a derecha, pero a lo mejor de izquierda va hacia arriba y la derecha termina abajo. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Miren, entonces es... Bueno, esta imagen no nos ayuda mucho, pero aquí sí, miren. Cefalocaudal, anteroposterior, bueno, cefalocaudal en rojo, anteroposterior en morado y lateral o transversal, los hombros de un lado a otro, ¿verdad? ¿Sí? Eh, bueno,
como ya dije, los vamos a focalizar en anteroposterior, transversal y cefalocaudal. Esos van a ser los nombres que vamos a dejar, ¿sí? Bueno, como ya habíamos dicho, pues esta ciencia, que es la anatomía, siempre es descriptiva, ¿verdad? Y requiere de nombres para muchas estructuras, ¿sí? Y los estudiantes requieren aprender para su desarrollo profesional estos términos que acabamos de decir, ¿sí? Lo de superior, lo de inferior, lo de medial, proximal, distal, eh, los planos, ¿verdad? Que es sagital, coronal, transverso, las líneas, que es cefalocaudal, anteroposterior y lateral o transversal, ¿de acuerdo? Ok, bueno, hasta aquí dejamos nuestra clase y vamos a dejar de tarea algunos términos que ya saben, me van a poner por ahí en su cuaderno, me lo van a poner su imagen de cada una de las definiciones y le van a tomar una fotito para mandármelo. Las fechas por WhatsApp se las comento, ¿verdad? Las fechas, ahí mero acordamos las fechas de la tarea. Bueno, en este caso, las definiciones son metamerización, cefalización, homologías y analogías. ¿De acuerdo? Esas son las 4 definiciones que van a traer. Y por ahí vamos a ver unas más. Esas ya las vemos aquí en la clase. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí se acaba. Saludos.